acerca de lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque para los que sabemos, nuestra Biblia está compuesta de dos libros, ¿verdad? De dos partes, que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hoy vamos a aprender un poquito de ello, ¿verdad? Siento en mi corazón hacerlo para instruir tanto a los hermanos en la fe como a la gente, ¿verdad?, que aún está llegando al Evangelio. Los invito a que abramos nuestra Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, para dar comienzo a esta enseñanza. Aleluya. Hechos capítulo 8, versículo 26. Aleluya. Porque es importante, ¿verdad?, en estos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos, ¿verdad?, en los cuales, ¿verdad?, la iglesia y el mundo atraviesa por un movimiento, ¿verdad?, donde hay miles ya de religiones, ¿verdad?, arraigarnos a lo que la Escritura nos enseña. Si lo vemos de arriba, dice, un ángel del Señor, fíjese, dice, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, dice. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Les voy a invitar, hermano, que cerremos nuestros ojos por unos momentos, ¿verdad? No se pare de ahí ese pasaje de la Biblia. Pero le pido, hermano, que extienda sus manos hacia su servidor en esta tarde, noche. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, por un día más permitirme estar, Señor, aquí en tu casa de oración, Señor. Por este honor que me brindas, Padre Santo, que es presentar tu bendita palabra, que lo tomo con todo respeto y reverencia, como se merece tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que unjas mi mente, mi corazón, mi boca, mis labios, mis pies, todo mi ser, Señor, para poder enseñar tu bendita palabra y podamos comprender, Señor, la necesidad de vivir a través de ella, Señor, de aprender a sujetarnos y vivir nuestros días con ella como nuestra luz y nuestra regla, Padre Santo. A ti sea la honra, la gloria, Señor, y graba esta palabra en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Amén y amén. Así hermano puede tomar su asiento dándole gloria a Dios. Gloria, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Donde habla que Felipe es movido por Dios para ir, ¿verdad?, al Gaza Strip, al lugar que se llama Gaza. ¿Verdad? Si nosotros, ¿verdad?, indagamos un poquito más a lo que es la geografía, ¿verdad?, de Israel, del Medio Oriente, nos daríamos cuenta, ¿verdad?, que este hombre venía de Etiopía, ¿verdad? Dice que era el que estaba sobre los tesoros de la reina Candace. Y lo que más me interesa es que si usted mira en un mapa de ese entonces, la separación que hay de Jerusalén a Etiopía son 1800 millas de lejos. Un lugar lejos. Ahorita, ¿verdad?, es como si comparáramos de aquí a Nueva York, son 1600 millas. Y esta gente no tenía aviones, no tenía carros, no tenía nada de eso. El camino, ¿verdad?, de una caravana en ese entonces era conocido como 20 millas diarias si iban al máximo de velocidad, rompiendo el límite de la velocidad. Era 20 millas al día lo que viajaban, porque eran caravanas grandes. Los camellos, los caballos no aguantaban correr más en un desierto de 140 grados. ¿Verdad? Y un camino normal, que es lo que usualmente caminaban las caravanas grandes cargando cargamento de 10 millas diarias. Si nosotros lo miráramos en cuestión de tiempo, este hombre duró 6 meses para llegar a Jerusalén. Fíjese, nos amplía un poquito más, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. O sea, si lo leemos nomás así al tope de la enseñanza, decimos, sí, bueno, a Jerusalén vino a orar y se fue. Pero si lo miramos de la perspectiva que Dios miró desde ese momento,
que vio que un hombre de rango, no era cualquier etíope, era un eunuco de la reina. La reina Candace, todas las reinas se les llamaba por ese nombre, Candace, como en Egipto se les llamaba faraón a los reyes. Este hombre venía, ¿verdad?, con el propósito de adorar a Dios. No le importaba el tiempo que iba a transcurrir su misión o su peregrinaje. Él lo que quería era ir a Jerusalén a adorar a Dios. En los tiempos, ¿verdad?, de Israel, de estos tiempos, no a cualquiera se le permitía, ¿verdad?, entrar a un templo o a un lugar, ¿verdad?, de Israel. Era, ¿verdad?, en contra de su ley que una persona extranjera entrara a adorar a su Dios. Pero les permitían, ¿verdad?, llegar a los atrios externos, ¿verdad?, para ahí, si ellos querían adorarlo, podían hacerlo. Fíjese. Es como si aquí le dijeron a la verdad, ¿sabes qué? Por esas puertas no entra nadie que no sea bautizado. Allá se queda afuera. Imagínense, mucha gente diría, no, ¿para qué voy? No va a dejar entrar. Pero fíjese, Dios, hermanos, mira los corazones. Este hombre se aventó un peregrinaje, ¿verdad?, de 6 meses para llegar de Etiopía a Jerusalén por el desierto. ¿Verdad? Con los bienes de la reina, ¿verdad?, iba con todo el cargamento. Y Dios manda a Felipe a que lo encuentre en el camino. Gaza, ¿verdad?, que es el lugar, ¿verdad?, donde lo manda a Jehová a Felipe, está aproximadamente de 80 a 100 millas al sur de Jerusalén. O sea que a Felipe no le dijo, vete de aquí a la esquina y encuéntrate a tal persona. Le dijo, no, vete de Jerusalén, que es un lugar alto, un lugar hermoso con árboles, hacia Gaza, que es un lugar, ¿verdad?, donde se encuentra el desierto, ¿verdad?, los límites de Jerusalén. Y Felipe, ¿verdad?, tampoco tenía medios con que transcurrir ese viaje largo, sino que él lo hace a pie. Viaja, ¿verdad?, ese tiempo, sé que le hayan durado semanas, ¿verdad?, para llegar, pero él iba con un propósito en su mente. Y eso es lo que más me intriga a mí de los hombres de Dios en la Biblia. Que los tiempos que miramos nosotros muchas veces en ellos es muy distinto al tiempo que tenían ellos. Nosotros decimos, bueno, pues, ¿verdad?, 2 estadios son de aquí hasta North Las Vegas, y dice el camino a Emaús era de 2 estadios aproximadamente, el que caminó el Señor Jesús, el apóstol Pablo, toda esa gente, y uno llega a North Las Vegas en 10 minutos, pero ellos no. Era camino largo. Pero lo que más me intriga, hermanos, es cómo, ¿verdad?, en el momento que llega con el etíope, se encuentra el pasaje que dice, ¿verdad?, el versículo 32, que estaba leyendo el etíope, dice, el pasaje de la escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este hombre traía en sus manos el Tanaj. ¿Quiénes saben qué es el Tanaj? Bueno, el Tanaj, ¿verdad?, es lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Está compuesto de 3 partes, lo que es el Torá, que es, ¿verdad?, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que es el Nabim, que son, ¿verdad?, los libros de los profetas, y lo que es el Ketubim, que es el libro de los Salmos, que es el libro de las historias, de los reyes, de las crónicas. O sea que ese era, ¿verdad?, lo que se utilizaba en ese tiempo. Usted siempre que lea en la Biblia que dice que, ¿verdad?, como el pasaje que dice escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece, ¿verdad?, hallar la vida eterna, no se refiere, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, como muchas veces se aplica. ¿Verdad? Las Escrituras que ellos tenían era simplemente la ley y los profetas. Siempre que usted lea en el Nuevo Testamento, y esta clase la quiero dar, ¿verdad?, para que aprendamos a mirar la Biblia con una mentalidad, o con la mente, o con los ojos, como ellos la tienen. ¿Verdad? Porque no podemos analizar algo con ojos orientales o ojos, ¿verdad?, digamos mexicanos o de esta era, cuando fueron escritos para esa era. ¿Entiendes? Por eso, esos hombres, ¿verdad?, siempre lo que utilizaban fueron las Escrituras. ¿Verdad? Y este hombre, el eunuco, imagínense, en 6 meses que no tanto leía el hombre. ¿Verdad? Es similar como hoy una persona que no conoce a Dios o nadie la ha instruido,
Ellos leen la Biblia y mucha gente dice, yo la leía y no le entendía nada. No se me grababa ni el verso ni el punto, pero cuando uno empieza a explicar la palabra, empieza a llegar la revelación. Así este hombre, ¿verdad? Después de su tiempo, ¿verdad? Llegó y dice, ¿de quién habla este hombre? De sí mismo, de otro. Y fíjense lo que dice Felipe. Dice, versículo 35, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese, Gloria al Señor. en el camino no sé cuánto tiempo durarían, pero un tiempo, imagínense. Felipe explicándole la escritura, va indagándole, abriéndole, rompiéndole, enseñándole. El hombre dice, ¿sabes qué? Yo creo. Le pide el bautismo, pero tremendo es eso. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, dice, a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino para atrás a Etiopía. Gloria a Dios. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué miramos aquí? Dice que cuando salió Felipe, ¿qué pasó? Dios lo arrebató. Arrebatado. Si analizamos lo que estamos leyendo, Felipe no dice que Dios le dijo, vete para allá, no. Lo arrebató. La ciudad de Azoto está aproximadamente a 40 millas de Gaza. 40 millas. Camino de 4 días de distancia, ¿verdad? Estaba la ciudad de Azoto. Dios lo agarra, se lo lleva y ahí lo pone. Gloria a Dios. Dice que el momento que sale, el eunuco dice, no lo miró a ningún lado, pero él siguió su camino gozoso. Gloria al Señor. Cómo Dios recompensa, ¿verdad? Cuando el siervo de Dios se pone firme en las cosas. ¿Verdad? Es importante y por eso los apóstoles, hermanos, ellos siendo criados, ¿verdad? Judíos, conocían el Tanaj de punto a punto. El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que su nombre que nació en la ciudad de Tarsis, ¿verdad? Que es una región de Roma, ¿verdad? Que está aproximadamente unos 1200 millas al norte de Jerusalén. Su padre, siendo un centurión, dice que él pagó para enviar a su hijo para estudiar a los pies de Gamaliel a los 8 años. Todo lo que hacía Pablo era aprender la Biblia, era aprender el Tanaj, aprender la ley, aprender los profetas, aprenderse los salmos, aprenderse todo eso, hermano. Por eso cuando esos hombres, ¿verdad? A través de tantos años que pasaron, siempre sabían quién era su Dios, siempre conocían la palabra, hermano, de punto a punto. Por eso Esteban, cuando es llevado, ¿verdad? Al concilio, Esteban les empieza a decir a los fariseos toda la historia de Israel. Usted lo puede leer ahí en el libro de Hechos. No lo vamos a leer porque les habla muchísimo. Pero en el libro de Hechos, déjeme lo encuentro. Se me hace que es ahí donde estábamos, un poquito atrás. En Hechos 6, del Hechos 7, del capítulo 7, todo ese capítulo, ¿verdad? Esteban les habla toda la historia, hermanos, de memoria. No se acuerda bien, le dijo, déjate leer lo que dice aquí, no, de memoria. Todo, hermanos, la palabra de Dios, ciertamente, la palabra no enseña cuando dice que el pan de vida es la palabra de Dios. Esto es lo que sustenta, lo que alimenta nuestras vidas, lo que nos fortalece. Así como el cuerpo humano, usted deja de comer, se va a sentir débil. Así es la alma. Así es el alma, ¿verdad? Cuando dejamos o no nos saciamos como debemos de la palabra de Dios. Pero por eso estos hombres eran capaces de dar su vida, hermanos, por Dios. Por eso estos hombres tenían una perseverancia tremenda. Yo analizo a estos hombres de Dios y digo, ¿cómo le hacían
para guardar su virtud así de fuerte a través de caminos, de persecuciones, es porque la palabra siempre estaba presente, hermano. Por eso es importante, ¿verdad?, que siempre tengamos la palabra, no nomás aquí, sino acá arriba y acá adentro. Amén, aleluya. Que vayamos, podamos acordarnos y decir, ciertamente Esteban cuando fue encarcelado, les habló toda la historia, ¿verdad? Y se puso firme, y aun cuando el Espíritu de Dios dice que le abrió los ojos y él miró a Cristo sentado, dice, en el trono celestial, y empezaron a decir blasfemias, habla, y él dice, aquí yo miro el Cordero de Dios sentado en el trono a la diestra del Padre. Aleluya. En el poder de Dios estaba el Cordero. Qué tremendo, hermanos. Créame que si usted come de la palabra, si se alimenta de ella, ¿a quién no le ha pasado que cuando usted lee algo, al día siguiente alguien le pregunta sobre ello? ¿Por qué? ¿Será casualidad? No. Así trabaja Dios. Dios no te va a poder usar si no estás listo para ser usado. Si quieres que Dios te use, lo primero que debemos hacer es aprendernos su palabra, comer de ella, memorizarnos letras, memorizarnos, alimentarnos, grabarlas, como decía el rey David, la inscribe tu palabra como en corazón, como en piedra, Señor. Se conocían, hermano, cuando usted aprende y indaga su palabra, Dios lo va a empezar a mover. De repente Dios va a decir, ¿sabes qué? Mira, no vas a poder irte por allá, vete para allá, o a lo mejor algo pasa aquí, te vas a un mercado, y ahí en el mercado te encuentras al etíope. Te encuentras una persona hablando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha visto que estás listo, capacitado, ¿verdad?, para aprender. El Tanaj, si me lo puedes poner. El Tanaj, ¿verdad?, es ciertamente lo que ellos utilizaban. Usted siempre que lee las escrituras, cuando dice, ¿verdad?, toda escritura es inspirada por Dios, está hablando de eso. El Tanaj. El Tanaj, ¿verdad?, como decía hace unos momentos, es la compostura de tres partes. Del Torah, del Ketubim, ¿verdad?, y de la tercera parte, que es el Nebim, que es los profetas, ¿verdad?, que es todas esas partes, no sé qué. Sí. Es que lo tuvimos que hacer un poquito más grande, yo lo tengo más chiquito, está un poquito diferente, ¿verdad? Pero está compuesto de tres partes, y esto es lo que todo niño israelí tenía que aprenderse desde chico. Sus escuelas de ellos no eran compuestas como ahorita las escuelas seculares, ¿verdad?, que le enseñan ciencia, ¿verdad?, de Django, de todo eso. Eran composturas simplemente de la enseñanza de Dios, la ley de Dios. La ley de Dios, ¿verdad?, que es la primera parte del Torah, que significa dirigir el tiro. Nebim, que significa profetas, y Ketubim, que son escritos. Ahí es donde encontramos, ¿verdad?, los documentos de los reyes, de las crónicas de los reyes, donde encontramos los salmos, ¿verdad?, el Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios, donde encontramos todas esas escrituras, Ruth, ¿verdad?, todo eso que habla de poesía, de historia. ¿Verdad? El Nebim es donde usted encuentra Isaías, donde encuentra todas esas partes, para todos los profetas mayores, los profetas menores. Ahí es donde usted lee, ahí es donde ellos indagaban. Y el Torah, pues son los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros, ¿verdad?, los que les da Dios, los que escribe Moisés, inscritos por Dios. Pero muchas de las preguntas siempre salen y dicen, ¿de dónde Moisés, ¿verdad?, sacó toda esta información? Ciertamente, ¿verdad?, de Adán hacia Moisés fueron aproximadamente 2429 años que pasaron. Del año 4000 antes de Cristo al año 1571, que es cuando nace Moisés. ¿Verdad? O sea, ¿de dónde Moisés escribe todo esto de memoria? Preguntaría uno, ¿verdad? Dijera, si ahorita yo me acuerdo de dónde es mi bisabuelo, yo no sé dónde nació mi tatarabuelo, ¿ustedes se acuerdan? A ver, vamos a hacer su tatarabuelo. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Uno no sabe esas cosas, se pierde la historia, es muy diferente. Y no es que sea algo malo, simplemente que el plan de Dios es bien especial.
Yo me diría, después de tantos Yo años, también. ¿cómo verdad Moisés va a conocer esta historia? ¿Cómo sabe Moisés cuándo fue creado el mundo? ¿Cómo sabe todo esto Moisés? Pues ciertamente, de Moisés a Adán solamente hubo 6 eslabones. O sea, 6 patriarcas o 6 personajes que estuvieron en esos 2400 años, en algún momento o en otro, juntos, enseñándose. ¿A qué me refiero con eso? Adán, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si hacemos el conteo, el cual lo he hecho múltiples de veces para no equivocarme en oración a Dios, ¿verdad? Vivió hasta los 233 años de Matusalén, que es el hijo de Enoc. ¿Quién sabe quién es Enoc? El que dice que Dios se lo llevó. Amén. Como amigo de Dios a los 365 años de Enoc. Enoc es arrebatado. Matusalén es el hijo de Enoc. Matusalén, ¿verdad? Vivió hasta los 51 años de Lamec y hasta los 98 años de Sem. ¿Quién sabe quién es Sem? El hijo de Noé. De Adán al hijo de Noé hubo solamente 2 personajes que estuvieron siempre presentes. Adán, estuvo vivo hasta los 51 años del papá de Noé. Interesante, ¿no? Si usted hace la matemática de la Biblia, los años que vivió Adán, el tiempo que nació Noé, el tiempo, ¿verdad?, que nació el hijo de Noé. Adán estuvo presente hasta el padre de Noé. A los 51 años que de vivo el papá de Noé es cuando murió Adán. O sea que Adán estuvo por 900 y tantos años enseñándoles la historia, enseñándoles. Yo me acuerdo, mira Matusalén, así como tu padre se ha ido, yo me acuerdo cuando estaba en el jardín de Dios. Yo me acuerdo cómo, ¿verdad?, me paseaba por los jardines, los frutos, los árboles, cómo no había ni un pesar, cómo Dios me habló y me explicó la creación. Imagínense que el hombre que Dios había utilizado 900 años después le esté contando a usted cómo Dios creó todo. Yo me acuerdo que platicaba con Dios. Yo me acuerdo que hablaba con Él. Yo me acuerdo que me dio, ¿verdad?, a potestad sobre todo animal, toda bestia. Qué bonito. Pero otra enseñanza bien interesante, hermanos. Si me ponen la de Noé, por favor. Es esta. ¿Verdad? Como hablaba ahorita, Matusalén, ¿verdad?, fue un hombre que vivía hasta los 968 años. Y Lamec, según Génesis 5:21, lo vamos a leer para enseñarles, ¿verdad?, la matemática, que no es difícil, pero ciertamente son delicias, hermanos, que se encuentran en la palabra de Dios, porque nos amplían el panorama bíblico. Usted cuando lea la Biblia, ¿verdad?, indague en ella, hermano, ¿verdad?, búsquele, ¿verdad?, cuente, ¿verdad?, la Biblia, los nombres, las fechas están dejadas por Dios. Ciertamente hay cosas que Dios dice, nadie se las voy a revelar, como el día de su venida, pero hay cosas que sí las revela. Génesis 5, versículo 21, fíjese lo que dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años. Incluyendo las generaciones, hasta el papá de Noé. Ahí van 2 eslabones: Adán a Matusalén, Matusalén hasta el hijo de Noé, dice. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem
Acab y a Jafet. Sem siendo el principal, ¿verdad? El cual Matusalén, el segundo eslabón, le pudo enseñar hasta él, al hijo de Noé. Lo tremendo es que si usted anda las fechas de la muerte de Matusalén y de Lamec, Matusalén, ¿verdad?, muere 2 años antes del diluvio. Y Lamec muere 5 años antes del diluvio. Miren qué tremendo es eso. ¿Qué enseñanza quiere darnos Dios? En la de Noé. Los hombres de Dios siempre son librados de las catástrofes. Son librados de todas las destrucciones que Dios siempre ha hecho. Ha librado a los justos. Sí. Ciertamente Lamec, siendo el hijo de Matusalén, ¿verdad?, tuvo la oportunidad o pudiera haber vivido más tiempo que su padre, ¿no? Qué difícil cosa es que Matusalén vea morir a su hijo antes de que 3 años antes de que muera Matusalén, muere su hijo Lamec, padre de Noé. 3 años después muere Matusalén, y 2 años después dice Noé, ok, ya no hay justos en la tierra. Todos mis siervos se han ido, a Enoch ya me lo llevé, a Adán ya murió, ¿verdad? A Matusalén ya me lo llevé, tu padre Lamec ya es muerto, ahora es tiempo de que yo destruya la tierra. Qué bonita enseñanza es esta, hermanos. Cuando miramos, ¿verdad?, que así como a Lamec, a Matusalén, a Adán los libró Dios del diluvio, así también, hermanos, Dios a su iglesia la va a librar, hermanos, de la gran tribulación. Seremos levantados, ¿verdad?, ya sea que nos vayamos antes, como hemos predicado, o ya sea que en el día que se abra la verdad, el llamado de Dios, seamos transformados, hermanos. Pero algo sí sabemos, que Dios a los justos siempre les hace misericordia, siempre nos ha librado de las catástrofes. ¡Qué tremenda enseñanza! Por 100 años Noé estuvo esperando la lluvia. Dios le da las coordenadas, cómo hacerle, ¿verdad?, cómo hacer el barco, cómo hacer el arca, cuántos animales, cuántas especies. Y Noé esperando 100 años. ¿Cuándo, Señor, mandarás el diluvio? Imagínese usted, Matusalén, Señor, no me acuerdo. Ojalá tenga la fuerza para entrar. O Lamec, el padre de Noé, pero no, Dios se lo lleva antes. Eso no nos lo dice la Biblia, pero nos lo dice la enseñanza que está adentro de ella. Amén, aleluya. Usted no va a leer, Matusalén fue arrebatado antes del diluvio, no. Pero usted cuando mira, ¿verdad?, cuando arma el rompecabezas que Dios nos deja, porque esto es todo lo que es. Es un rompecabezas, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado para aprender de él, para sacarle jugo, para saber, ¿verdad?, los tiempos, las edades, ¿verdad? Y ciertamente, ¿verdad?, el arca de Noé, ¿verdad?, es yo creo uno de los puntos principales de la Biblia. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿verdad?, ha dicho que es una fábula, que es un cuento, ¿verdad? Pero ciertamente hace algunos años ya la han descubierto en el mismo monte donde habla la Biblia, que es ¿cuál? En Génesis 8, 1 al 4, fíjese. Ahí déjalo arriba de eso. Génesis 8, del 1 al 4, se lo voy a leer. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios en un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de ¿qué? De Ararat. A ver, alguien que conozca un poquito dónde están ahorita los montes, o dónde es geográficamente el monte de Ararat. Es entre las bordes, ¿verdad?, de Turquía, las montañas, ¿verdad?, que separan Turquía del país, ¿verdad?, adyacente. Ese es el monte conocido como Ararat. Un monte que hace algunos años, ¿verdad?, había sido cubierto de nieve, ¿verdad?, por la naturaleza, ¿verdad?, misma. Dios lo cubrió de nieve, ¿verdad?, pero con todo esto del calentamiento global, ¿verdad?, ha afectado lugares del mundo. Queramos o no, ¿verdad?, proféticamente está escrito, ¿verdad?, que el mundo en sí tiene que
vamos a mirar cómo empiezan a hablar primero la oración que se hace a este arqueólogo. Después vamos a mirar Es aquí en este, pero no es ¿No era aquí. en este? No es ¿Era en este? Sí, sí. No, lo puse en el otro. En el primero. Y el otro es para internet. El triángulo que miran ahí, esa es la montaña Ararat, ¿verdad? En Turquía. Son fotos de cuando están entrando, ¿verdad? Si quieres, ábrelo en tu teléfono y ponle el micrófono a tu teléfono. Ahí es cuando están entrando, mire, cuando se empieza a deshielar la montaña, ahí es cuando Dios empieza a decir, ok, las piedras ya van a empezar a hablar. Y es pura madera petrificada. Y la han mandado a muchos lugares para mirar el tipo de madera que es. Y ciertamente han descubierto que es el tipo de madera que menciona la Biblia. Hasta la letra, hasta el nombre, hasta el tipo de madera, hermano. Todo, ¿verdad?, está como la Biblia lo enseña. Era un barco enorme. Era ni el Titanic le llegaba, hermano. Era de varios niveles, ¿verdad? Imagínense para cargar a todas las principales especies de animales, de las parejas puras de 7 en 7 las parejas, las impuras de 2 en 2. Es que estas luces no sé cómo apagarlas, pero... Ahí está. Por mucho tiempo, ¿verdad?, la montaña estuvo, no era posible siquiera que una persona se acercara, hasta que el calentamiento global, ¿verdad?, empezó a afectar al mundo, como les dije, y se empezó a mirar una figura, como vieron en la imagen de la derecha. Y mucha gente, ¿verdad?, ha estado indagando y viendo que ciertamente, ¿verdad?, lo que enseña la Biblia es real. Ya no nomás Monte Ararat. Se me da que se acabó ya el video. O sea que no solamente, hermanos, es, ¿verdad?, un cuento como los científicos y mucha gente intenta decir, sino que son cosas reales. La Biblia hablaba que la tierra era redonda desde antes que los científicos dijeran. Los científicos hace poquito lo aprendieron y la Biblia dice, ya hablaba desde entonces, desde el libro de Job, que es el más viejo, que la tierra era redonda. Ahí es cuando empieza a descubrirse, ¿verdad? Cuando empieza, ¿verdad?, el calentamiento global a derretir un poco la nieve y miraron, ¿verdad?, que en el centro, como en un valle, así como se mira aquí, del monte de Ararat, ¿verdad?, se empezó a mirar una estructura grande, enorme, ¿verdad? Y qué bonito, hermanos, eso entender, ¿verdad?, que ya la arqueología, ¿verdad?, en otra ocasión les traeré Sodoma y Gomorra, las 5 ciudades, ya las encontraron también, son hechas de azufre con sal. Encontraron 5 ciudades, o sea, muchas evidencias, las piedras, hermanos, como Cristo dijo, ya están hablando. Como que Dios le dio un tiempo al mundo, así como a Tomás, donde se presentó primero y los que creyeron en él, pero después Tomás dijo, no creo, hasta que mire, hasta que metan mi mano y mis dedos en su costado y en su mano creeré. Y Cristo le dijo, mételas pues. Incrédulo le dijo.
Bienaventurado hubiera sido si hubieras creído sin ver. Qué bonito, hermano, nosotros que sin ver nada podemos creer en Dios, ¿verdad? En su misericordia y en su amor. Regresando al estudio, Sem, ¿verdad? El hijo de Noé, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, vivió hasta los 50 años de Jacob, el padre de José el soñador. Fíjese, qué tremendo. Muchas veces no nos ponemos a pensar en estas cosas, pero Sem, el hijo de Noé, estuvo presente hasta los 50 años de Jacob. Jacob, ¿verdad? En ese tiempo Jacob estaba en proceso de ir, ¿verdad? A adquirir o a buscar a su esposa. La edad de los 77 años es cuando Jacob va. Pero sé que antes de que Jacob se casase, Sem muere. Pero Sem tuvo 50 años para enseñarle la historia que le enseñó su padre, Matusalem, y el padre de Matusalem, Adán, antes de él. 3 eslabones. Jacob, ¿verdad? Estuvo vivo hasta los 60 años de Leví y aproximadamente a los 20 años de Cohat, que es el abuelo de Moisés. ¿Verdad? Leví estuvo vivo hasta aproximadamente los 77 años de Amram, que es el padre de Moisés, ¿verdad? O sea que entre Moisés y Adán hubo 6 personajes, 6 santos, 6 líderes, 6 personas claves que tenían, ¿verdad?, el testimonio de la creación, el testimonio de todo eso de primera mano. En 2400, ¿verdad?, 29 años, solamente hubo 6 hombres, y dice que Amram, dice la escritura, dicen los hebreos, que Amram, el padre de Moisés, fue el hombre más perfecto que conocieron. No se halló falta en él. Era un maestro, ¿verdad?, entre el Israel, era un líder, ¿verdad?, ciertamente entre el pueblo. Y estos 6 hombres, y así es, hermanos. Mucha gente dice, ¿cómo, verdad, Moisés conocía la creación? Es imposible, si había sido muchos años. Pero es que en Israel, hermanos, es muy diferente la enseñanza. Usted habla con un judío de verdad y él a usted le va a decir hasta de qué tribu es. Él le puede dictar su descendencia yendo hasta ellos, hasta Moisés. Él le dicta todo eso. Sabes que yo soy hijo de tal, padre de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y él le dice hasta de qué descendencia es. Como les digo, nosotros no sabemos ni quiénes son nuestros bisabuelos. Los conocemos a veces de nombre, los bisabuelos, pues ya los tatarabuelos, a los tatarabuelos, y a los pues no, ¿eh? Dicen que nosotros pues somos de España, pero pues, bien lampiños, así que a ver a quién le creo, ¿verdad? Fíjese, pero esta gente, hermanos, tenían su ley instruida. ¿Por qué? Por el tipo de enseñanza que había. Eran los niños, ¿verdad? Los padres que eran, ¿verdad?, de alta rango, los papás o las mamás que eran de dinero, a los niños desde el momento que eran destetados eran entregados a los sacerdotes para que ellos aprendieran la historia. De la edad del güerito que anda ahí, del momento que ese muchacho era destetado por su mamá, que ya podía caminar, ya podía escuchar, ¿verdad? Ellos iban y lo entregaban al sacerdote. Mira, aquí está mi hijo, instrúyelo para que sea un siervo de Dios. Instrúyelo para que sea un siervo de Dios. Pagaban su cuota, pagaban, así como a Pablo lo mandaron a los 8 años desde 1200 millas al norte hacia Jerusalén a estudiar bajo un hombre llamado Gamaliel, que era el principal maestro de todo Israel. El nieto de un hombre llamado Alel, ¿verdad?, que 70 años antes de Cristo fue el que unificó el Sanedrín. Unificó, ¿verdad?, a los que creían en una cosa con otra cosa. Hizo una vez más un pueblo, un hombre sabio, cuyo nieto Gamaliel, ¿verdad?, que significa hijo de Alel. Este hombre es al que le llevaron a Pablo y dijeron, ¿sabes qué? Tú instrúyelo. A lo mejor yo no tendré el conocimiento que tengo acá en Roma, pero Pablo fue instruido. Dice que hombre más perfecto y más celoso que Pablo no había. Fíjese, la instrucción que hace, hermano, con los hijos, con los muchachos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era chico. Todas mis memorias de niño, hermano, son de la iglesia. Tengo muy pocas memorias fuera de la iglesia yo. Muy pocas, nomás cuando me peleaba con mis hermanos, pero las cicatrizotas, ¿no? Pero mis memorias de niños, yo recuerdo que era que yo desde los 4 o 5 años pasaba a cantar con mi hermano Josué. Mi hermano y yo nos poníamos a hacer a ver quién leía más textos, y yo siempre hacía trampa. Cuando leía uno le apuntaba 2 y siempre ganaba. Amigo. Yo era Jacob, yo creo, ¿no? Ya fui libre, gracias a Dios.
Pero de chico, mi memoria, mis recuerdos son esos. Estando en la clase dominical, estando con los niños, estando, ¿verdad?, con los jóvenes, no con los jóvenes ya un poquito más grandes, pero los niños jugando, a veces ahí haciendo travesuras, pero mis memorias son de Dios. Y eso es lo que siento yo, me ha guiado a mí a ser el hombre, ¿verdad?, que Dios me ha permitido ser y que yo busco, ¿verdad?, ser mucho más. Y honestamente difiero un poquito con la educación de mis hermanos menores. No tuvieron la misma tiempo. Por los avances de la vida, ¿verdad?, ya sea por las necesidades económicas, no tuvieron la misma niñez que yo tuve o que mi hermano mayor tuvimos. Y se muestra, ¿verdad?, y lo digo para la gloria de Dios y con temor y temblor, pero se muestra la diferencia aquí. Mis raíces fueron en la Biblia y siempre mi deseo siempre ha sido la Biblia. Momento que me bauticé a los 15 años, empecé a predicar y siempre le he pedido a Dios que me ayude a comprender su palabra tal y como es, no como la enseña la tradición. Hay muchas enseñanzas, ¿verdad?, que les quiero traer, ya no me aventé una hora, hermanos, pero, ¿verdad?, ese es el comienzo, ¿verdad?, de una enseñanza que se llama el Tanaj, que es, ¿verdad?, conociendo nuestra historia, hermanos. Ciertamente nosotros no seremos hebreos y no pretendemos serlo, como mucha gente hoy en día pretende ser hebreos, no lo somos. Pero sí somos injertados al olivo real. Pertenecemos, somos la manada pequeña que dice el Señor, que el momento, ¿verdad?, que Jacob toma a José y toma a Efraín y a Manasés, los hijos de José. El momento que, esto me intriga mucho porque, Jacob, Israel, cuando viene su hijo José, y Jacob le dije, ¿sabes qué? Tráeme a Efraín y a Manasés, tus dos hijos, quiero bendecirlos. Lo que hace Jacob me llama mucho la atención. Porque usualmente cuando uno tiene hijos, la bendición más grande va para el mayor. Si el hermano y el hermano fueran hijos, el hermano Víctor tendría la bendición mayor. Mis pertenencias serían de Víctor. Lo demás se lo daría a mi otro hijo. Y dice que siendo Jacob un hombre de edad, siendo un hombre ciego, José le trae sus dos hijos, le pone a su derecha, mano derecha, a su hijo mayor, a Manasés. Y a su mano izquierda le pone a Efraín, que es el menor. Y José, y la palabra dice que José lo hizo sabiendo que la bendición mayor venía de la diestra del Padre. Pero dice que Jacob, siendo un hombre, ¿verdad?, de Dios, él bendice al revés a sus hijos. Se los acerca. Dice, aquí están mis hijos. Y Jacob, siendo ciego, sabiendo que José quería la bendición mayor para su hijo mayor, él lo que hace es que invierte las manos, dice. Invierte las manos, hermano, como en señal de cruz. Y eso para mí me intriga porque a mí en cierta manera me da una sombra, un tipo figura. Que en la cruz la bendición iba a pasar de ser de Manasés, el hijo mayor representando a Israel, a Efraín, el hijo menor representando a los gentiles. Por eso Cristo dijo, una mañana pequeña tengo, me es necesario ir por ellos también. Porque me es necesario ir por todos aquellos, dice, por cuanto los que invité a las bodas, dice, mataron a los profetas, los apedrearon. Vayan y encuentren a cualquiera que quiera conocer mi verdad, a cualquiera que quiera aceptar mi sacrificio. Y por eso estamos aquí, hermanos, porque aquel día aquel hombre llamado Jacob decidió poner la bendición mayor sobre nosotros. La manada pequeña, y así será, dijo Jacob. La bendición cambiará del mayor al menor. El menor será ahora más grande que su hermano mayor. Y José se enojó y se enfureció, pero Jacob le dijo, así ha profetizado Jehová, que aquel día el menor será mayor, hermano, y por eso le damos gracias a Dios y debemos de conocer y aprender que somos parte de Israel. No seremos hebreos, pero somos injertados a las promesas que ellos tienen, que es poder irnos con el Señor, como Matusalem antes del diluvio, como Lamec, Adán, Enoc y tantos patriarcas, poder algún día decir, Señor, gracias por habernos salvado. Qué bendición, hermanos. Tengo mucha más enseñanza, pero ya me he llevado una hora.
Otro día, ¿verdad? Les daré la segunda parte y muchas más enseñanzas para que aprendamos nuestra historia. En Gálatas, nos voy a dar nomás la introducción, ¿verdad? De la siguiente clase. En Gálatas capítulo 3, y todo esto, hermanos, yo le he pedido al Señor y me intento de memorizar lo más que puedo, porque siento yo que así tiene más efecto la palabra. Cuando usted se memoriza, hermanos, sus historias, ¿verdad? Su palabra, cuando se memoriza usted, ¿verdad? Tiene más efecto, porque ya no viene simplemente, ¿verdad? De aquí a aquí, viene de aquí, hermano, de aquí. Lo que Dios ha depositado en usted. En Gálatas 3:15, fíjese Pablo nomás la sabiduría que él tenía. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, o sea, diciéndoles, ¿saben qué? No les voy a esconder nada, vamos a hablar al grano, como es. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, dice, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y hace un paréntesis, la cual es Cristo, dice. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Verdad? Este es un pasaje, hermanos, interesantísimo. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo hace una declaración. Que el momento que Dios habló con Abraham a la edad de los 75 años en la tierra de Harán, de Ur de los Caldeos, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? De ti haré una gran nación. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De tu simiente, le dice, serán benditas todas las tierras, pueblos, raza, lengua, cualquier persona. Abraham tenía 75 años. ¿Verdad? Y dice que desde el momento que él recibe la promesa hasta el momento que Dios les da la ley a Israel, ¿pasan cuántos años? 430 años. ¿Verdad? La tradición, ¿verdad? Habla que Israel estuvo cautivo en Egipto por 400 años, ¿verdad? Es lo que normalmente hemos escuchado, lo que se ha enseñado, ¿verdad? Que ciertamente bíblicamente hay pasajes que mencionan una opresión de esta cantidad de tiempo, pero lo que a mí me interesa es el hecho de que el apóstol Pablo dice que desde el momento que recibe la promesa hasta que recibe la ley pasan 430 años, ¿verdad? No sé cuánto me están entendiendo, pero en esos 430 años, ¿verdad? Necesitaría haber nacido Isaac, Jacob, Leví, Canaán, ¿verdad? Todos esos descendientes, y aparte 400 años de esclavitud, no concuerdan, ¿verdad? Con lo condicho por el apóstol Pablo. Pero eso será enseñanza de otro día, hermano. Los voy a dejar un poquito picaditos, ¿verdad? Para que les guste. Pero vamos a aprender, ¿verdad? La historia de nuestro pueblo. Así como Israel la conoce, ¿verdad? Usted cuando habla con un hebreo y usted le menciona algo que no es consecuente a su historia, le va a decir esta, pero no sabe nada. Pero cuando usted dice, ¿sabes qué? Mira, la Biblia y el Torah, el Tanaj, dicen así. Y él va a decir, oye, este conoce también mi historia. Y ahí es cuando ellos empiezan a mirar y decir, ¿sabes qué? Estos también tienen revelación. Bueno, hermano, mi deseo es que Dios los bendiga. Les quité 1:10, pero nuestro pastor con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar para que el Señor bendiga. ¿Verdad? Sigamos estudiando, sigamos entendiendo. Hay muchas cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Para estudiar y entenderlas para poder, ¿verdad? Ser mejor. Hay muchas cosas que la Escritura nos muestra que a veces las leemos y las pasamos por alto y no entendemos. La verdad es que la mentalidad del Oriente es muy diferente a la del Occidente. Nosotros pensamos, creemos diferente y a veces queremos interpretar la Escritura a la manera de nuestros pensamientos, pero por algo el Señor, ¿verdad? La tiene ahí, como le dice, leía nuestro hermano,
Por eso Pablo, ¿verdad?, le dijo a aquellos hombres, a los judíos prácticamente, les dijo que la promesa era más importante y era primero que la ley. ¿Verdad? ¿Qué quiso decir con eso? Que el Señor ya había predicho a través de su palabra y había hecho una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Y eso quiere decir, ¿verdad?, lo que el apóstol les quiere decir es que nosotros los gentiles, ¿verdad?, también tenemos parte en la salvación, ¿verdad?, que el Señor, y en las bendiciones que el Señor promete, porque ellos no querían al gentil. El judío dice todavía, el judío ortodoxo, ese que se pone el gorrito y que se da topes en la cabeza en el muro, ese no acepta que usted y yo tenemos salvación. La salvación, dice, es para Israel nomás. Por eso Pablo le dice, no, la ley fue dado después, 430 años, primero fue la promesa, lo cual quiere decir que esa promesa y ese pacto el Señor lo cumple, ¿verdad?, en la cruz del Calvario.